Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Todo está listo para que en la sesión legislativa de este martes el Congreso Nacional apruebe reformas a varios estamentos jurídicos penales que podrían convertirse en un formidable disuasivo para enfrentar la criminalidad que se abate sobre la sociedad hondureña. Las posiciones en torno al tema están claras. Los partidos de oposición Libre, PAC y PINU reiteraron que no van a respaldar el esfuerzo del gobierno en mejorar la seguridad ciudadana. Los liberales, de su parte, han reiterado su respaldo, pero con algunas condiciones, como municipalizar la tasa de seguridad ciudadana y aprobar la ley de portación de armas, entre otras, así como lo expresó el parlamentario rojo y blanco Osman Aguilar. La iniciativa del Ejecutivo recoge el sentir de la ciudadanía, que sobrecogida ve cómo suceden actos violentos cometidos con saña, que con la reforma podrían ser tipificados como actos de terrorismo. Dicha enmienda daría a un juez la posibilidad de aumentar en 50 años las penas a los autores del hecho, dando la contundencia necesaria en el combate al crimen común organizado. Por ejemplo, así como en la actualidad estipula el Código Penal, los autores de la quema de camiones repartidores de productos comerciales solo se les puede sancionar por 3 delitos: incendio y otros estragos, robo y robo de vehículo, con los que la condena alcanza 30 años de prisión. Si el marco jurídico actual contempla el delito de terrorismo, entre otros, pasaría a tipificarse como terrorismo. La pena oscilaría entre 40 a 50 años de cárcel y no de 3 a 6 como establece en la actualidad. Pero si el acto de terrorismo incluye el robo de mercadería y del vehículo, los autores tendrían que purgar 74 años en la cárcel. Las enmiendas incluyen además que el delito de extorsión se considere como un acto terrorista desde el preciso instante en que un ciudadano sea identificado y sometido a tales circunstancias, ya que para ello se ha infundido temor y terror. Además, se elimina el beneficio de preliberación para que los delitos cometidos por el crimen organizado cumplan su condena a cabalidad. La reforma al Código Procesal Penal acepta la prueba anticipada en juicio por decisión de los jueces, que evitaría confrontar a los testigos o víctimas con sus agresores, además de brindar protección al agente de seguridad del Estado en la ejecutoría de sus actuaciones en cumplimiento del deber frente al crimen organizado. En el contexto de la reforma a la ley del Instituto Penitenciario, crea 3 tipos de régimen ordinario, con el que permitiría una adecuada separación de reos que serían confinados en condiciones de mínima, media y máxima seguridad. Para hacer efectiva la rehabilitación, el cambio del marco jurídico actual permitiría a los reos de mínima y mediana peligrosidad participar en labores comunitarias, educativas y productivas. Para el foro La Entrevista, Diana Escalante y Samantha Velázquez. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en el foro de La Entrevista de Canal 11. Les saludamos también a través de Radio Visión Honduras. Ustedes nos pueden escuchar a través de la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lagua y Ojoa, Santa Cruz, todo el corredor central del país. Y en el litoral atlántico, en la 105.5, también puede seguir la entrevista. Hoy vamos a hablar, los diputados han sido convocados para hablar de las reformas penales. Tengo 4 distinguidos invitantes, conocedores, que la idea es que orienten a la población. Y pues, como siempre digo, ojalá que el presidente, los principales líderes de la oposición, los líderes políticos y los líderes de diferentes sectores del país se pongan de acuerdo para el beneficio de Honduras y evitar esas diferencias que provocan temas de importancia nacional que de repente
toman algún tinte político. Saludo primero al abogado y exfiscal Mario Chinchilla. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y muchas bendiciones para el pueblo de Honduras. El subsecretario de Defensa está conmigo, el general Freddy Santiago Díaz. Un gran placer, Raúl, y como siempre agradeciendo a nuestro Dios que nos ha dado la posibilidad de estar aquí y desde luego con tan distinguido panel que sabemos que al final de tu programa vamos a tener una mejor visión de lo que se está planteando en el Congreso y de lo que necesitan los operadores de justicia para hacer un mejor trabajo y desde luego para dar una mejor respuesta a nuestro pueblo. El exsecretario de Defensa, el abogado Aristides Mejía Carranza. Abogado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, en el sentido de que han dicho los que me precedieron en el uso de la palabra, se trata de hacer claridad sobre un asunto en el que lamentablemente se ha convertido en tema de campaña, con anuncios y con todo lo que eso implica, ¿no? Y estoy muy contento de compartir con los panelistas de hoy. El diputado David Chávez Madison, el diputado Chávez también maneja bastante los temas de seguridad, jefe de la Comisión de Seguridad en el Congreso Nacional. Diputado, bienvenido. Buenos días, Raúl, los distinguidos panelistas. Esperemos que el día de hoy, como dice nuestro buen amigo Aristides Mejía, pase de ser una campaña a una realidad, porque es una reforma que el pueblo hondureño la está esperando, está latente lo que pueda suceder hoy en la Cámara Legislativa. Sí, voy a iniciar con el diputado David Chávez. ¿Qué expectativas se tiene para que definitivamente hoy el Congreso Nacional se aprueben estas reformas procesales penales? Bueno, esto va a depender de cómo esté conformado el quórum el día de hoy. Se ocupa 65 votos con la instalación de 128 diputados. El Partido Nacional únicamente tiene 49 parlamentarios que integran la Cámara Legislativa. Es decir, que si hay 128 no llegamos a la mayoría, ocupamos de los partidos de oposición, en este caso el Partido Liberal, que creo que puede sumarse a apoyar esta reforma, el Partido Anticorrupción, que ha establecido que no, el líder de la oposición, José Manuel Zelaya Rosales, de acuerdo a un anuncio que vi aquí en este canal, como el líder de la oposición, diciendo que no la va a apoyar y que incluso convoca a las calles, engañando y malinformando al pueblo hondureño. Y va a depender del Partido Liberal. Creo que es un partido más sensato, creo que es un partido que puede estar al lado de la población y al final lo que busca estas reformas de todo índole es castigar al delincuente, a los antisociales. Este flagelo le hace daño a la sociedad y creo que de no apoyar estas reformas van a quedar evidenciados con el pueblo hondureño, aquellos que se opongan, y en este caso pues el líder ya de la oposición, José Manuel Zelaya Rosales, ha manifestado que no la va a apoyar y pues si no tenemos los votos ellos van a ser los responsables de esto. Sí. Abogado Mario Chinchilla, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Cómo la analiza? ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño lo que está ocurriendo? En primer lugar, creo que hay que aclarar, yo soy miembro de la Comisión Política del Partido Innovación y Unidad PINU, socialdemócrata. El expresidente Zelaya se ha autoproclamado líder de la oposición. Nosotros somos parte de la oposición, pero nosotros tenemos nuestros propios líderes, él no es nuestro líder. Así que es importante establecerlo políticamente, ¿no? Me parece a mí que este tema se ha llevado a los extremos, tanto por la oposición como por el gobierno. Los anuncios que hemos visto los últimos días en la televisión, en la radio, en la prensa, por sí mismos lo evidencian. Yo vivo ahí por el kilómetro 15 en la carretera de Valle de Ángeles, vivo en el municipio de Valle de Ángeles, y ayer venía para Tegucigalpa a trabajar, y del kilómetro 15 a la entrada de Tegucigalpa, el sitio, escuché 5 veces el anuncio del gobierno de la República diciendo de verdad que los que no están de acuerdo con el tema de esta propuesta de reformas a distintas leyes a través de un decreto legislativo, son parte, pues, de verdad, de la delincuencia común organizada o parte de la mara o pandilla, ¿verdad? O como lo dijera ayer el presidente de la República en una conferencia pública, son del otro lado, son del lado del gobierno, de quien pretende, pues, establecer estas reformas para combatir la criminalidad, porque esa es la finalidad principal. Lastimosamente también hay temor en la oposición de que estas reformas sean utilizadas para otros propósitos. Todos conocemos, y no es novedad, que en otras partes del continente
a nuestro país ya llegó tarde algunas de estas reformas, como la ley de intervención de comunicaciones. Siempre ha habido intervención de comunicaciones, ¿verdad? Pero ahora hay una ley que la regula, y esa ley estuvo vigente también en Paraguay, en Paraguay, en Perú, en Argentina, en Colombia. Y nadie extraña también que nuestro país, en los últimos años, en materia policial y penal y judicial, hemos estado asesorando por asesores colombianos. Y no es raro entonces que tengamos ese tipo de nuevas formas institucionales, jurídicas, un diseño jurídico y institucional que maneja el tema de prevención del delito y combate al delito también. Pero sí creo yo que hemos caído en extremos peligrosos, pero el mayor temor de la oposición es ese, ¿no? Han exacerbado la posible violentación de derechos fundamentales a través de algunas de estas reformas, a pesar de que el Estado, a través de sus voceros, o en el Congreso, como que nos acompaña acá el diputado Chávez, que es presidente de la Comisión de Seguridad, han reiterado en muchas ocasiones que el texto inicial que se conoció se ha ido modificando y que muchos de los temas que ahí inicialmente se había con ellos, como decimos popularmente, roncha, se han ido o suavizando o se han ido redactando de manera de que esos temores se alejen. No obstante, creo que en un programa no hace muchos días acá presente estuvo el abogado que fue canciller de la República en el gobierno del presidente Zelaya. Milton Jiménez. El abogado Milton Jiménez, que ha sido un defensor popular durante muchos años. Yo lo conocí en su oficina ahí en la Colonia Alameda, defendiendo causas populares, a veces hasta de gratis. Dijo en una ocasión acá también de que aún sin esta reforma ya había estudiantes o personas acusadas o de sedición o de terrorismo, ¿no? Sobre todo en los casos de los estudiantes que han protestado en contra de las reformas de la universidad, tanto en San Pedro Sula, de Ustigalpa, y actualmente pues no sé si los de Catacamas también han sufrido esa misma situación. Entonces él decía con claridad de que si no tenemos la reforma vigente, ya hay personas que están siendo acusadas por estos delitos sin ser miembros de maras o pandillas, sin ser miembros de lo que conocemos desde 2003 con el decreto que creó la mal llamada ley antimaras, ¿verdad? Que fue una reforma al Código Penal en un artículo para establecer quiénes eran los miembros y cabecillas de las maras o pandillas, incrementando la pena de ese delito a los que pertenecían a esas pandillas a 12 años, ¿no? Entonces esto ha venido realmente caminando desde entonces, y claro está, la sociedad se desarrolla, el derecho es reflejo del desarrollo social y las necesidades sociales también, y también no es extraño, y todos sabemos muy bien que a veces no contestamos el teléfono porque no sabemos quién nos está llamando, y como no sabemos quién nos está llamando, no lo contestamos porque tenemos miedo que nos extorsionen. Entonces realmente sí vivimos, o vive la población, la ciudadanía, en una situación de temor, de terror que lo imponen estas organizaciones criminales locales denominadas maras o pandillas, y que su actuar más profundo es en los barrios, en las colonias más allá del centro y el casco histórico de la ciudad, en lugares como la Flor de Mayo, la Flor del Campo, la Zapote Norte, 3 de Mayo y otras colonias en donde no se puede ingresar, a veces ni las autoridades pueden ingresar. Yo a veces iba a visitar a unos amigos aquí por el lado del Pedregal y hay un lugar conocido como El Hoyo. Yo no sé si al final ahí ese lugar lo lograron controlar, pero ahí decían que no se podía ingresar, ¿verdad? Y que cuando la policía llegaba, desde que ya venían allá por el puente de la Textiles Río, donde fue Textiles Río Lindo, el punto de taxis que estaba ahí cerquita, ya habían personas encargadas de avisar que la policía llegaba y se preparaban y se daban a la fuga o se ponían a bien recaudo los cabecillas, ¿no? Y que era un lugar donde ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Militar podía ingresar. Entonces tenemos partes del territorio seccionadas y dominadas y controladas por estas organizaciones criminales. La intención del Estado a través de esta reforma entonces es acabar o disuadir a que estas personas sigan cometiendo este tipo de actividades. Pero reitero, a pesar de que la buena intención del Estado va encaminada hacia esos propósitos de mejorar la seguridad de nuestra población, que hasta la fecha en esos barrios y colonias todavía no sienten esa mejoría que indican a veces las estadísticas o que sentimos los que vivimos en la zona del casco histórico y alrededores, ellos todavía no. Hay el dueño de la pulpería, de la tortillería, de la panadería, del salón de belleza, no los dueños de los taxis. Me decía un guardia de seguridad el otro día en el registro de las personas, mira, yo vivo en una colonia
donde había un pozo donde lavaban agua las señoras. Ahora ese pozo lo agarraron las maras y pandillas y obligan a los taxistas a lavar los carros ahí, las mototaxis. Y si no los lavan ahí, pues ya saben qué consecuencias tienen. Entonces vemos que la intención va enfocada hacia un buen fin, pero lastimosamente hay ciertos temores de los abusos. El Partido Nacional hace creo que fue un par de años o más o menos, anunció que quería estar 50 años en el gobierno de la República, ¿no? Entonces, esas manifestaciones políticas o públicas también causan temor en la oposición de que si nos vamos a quedar 50 años, pero ¿a costa de qué y cómo qué? ¿Y bajo de qué criterios o marcos establecidos o no? Entonces, creo yo que esos extremos, como lo decía Raúl en la introducción, hay que ir suavizándolos. Y la oposición debe entender que la comisión integrada no solo por diputados del partido de gobierno ha hecho un buen trabajo. Yo ya conocí, creo que fue el último dictamen a través de uno de nuestros diputados, y me parece que han hecho unas correcciones tomando en consideración las sugerencias que han hecho tanto los organismos externos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en el país, y también las recomendaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia, que creo que fueron tomadas en consideración. Algunas son acordes con el pensamiento de los diputados que conforman esta comisión, y en otras ellos han hecho un trabajo a través de los que son conocedores de las leyes, y han tratado pues de afinarlo de manera que esos temores se disminuyan. Yo leí también el primer dictamen que saldría por enero, y yo le dije a mis compañeros ahí en la Comisión Política del Partido de Innovación, el PINO, que yo lo que miraba únicamente en la mayoría del articulado era que era afinamiento a cosas o a situaciones que ya estaban establecidas en reformas que ya se habían planteado o en leyes que ya estaban vigentes, ¿no?, que se habían publicado en la Gaceta, como la Ley de Intervención de Comunicaciones y otras leyes que se estaban modificando para poder hacer más efectiva su accionar o sus alcances. Y que lo único que yo miraba temor, y así le manifesté a los diputados de nuestra bancada, era el hecho de que tuvieran cuidado con el asunto del terrorismo, que es donde la mayoría pues ha tenido, ¿verdad?, malos pensamientos o temores, y que en ese sentido pues había que ver bien cómo quedaba redactado ese artículo para no confundir las asociaciones ilícitas con los terroristas ideológicos, por llamarlos de un modo, y también pues para evitar que se sancionara a las personas que actúan en contra del Estado en manifestaciones públicas, ya sean escritas, radiales o en protestas callejeras, ¿no?, que a veces terminan en disturbios o en situaciones anárquicas. Y lastimosamente ahí en una emisora local, hoy creo que en la mañana estaban mencionando de que tenían un video que cuando se quemó una caseta de peaje en una de las carreteras, los miembros de la Policía Nacional eran los que le habían quemado el carro a los de COVID, que habían puesto después los barriles de combustible en el carro de un joven apellido Palacios que habían capturado en esa ocasión, y que entonces el Estado había aprovechado para acusarlo de terrorismo o de sedición. Entonces, y que tienen un video de eso, ¿verdad? Es cierto que lo tienen o no, no sé, ¿verdad? Pero si lo tienen, pues eso materializa los temores que la oposición tiene en este sentido. Sí. Abogado Arístides Mejía, porque al subsecretario de Defensa quiero escucharlo luego de que él escuche las posiciones de ustedes. Sí, bueno, yo veo esto básicamente de parte del gobierno en dos vías, ¿verdad? Uno, como una maniobra para enmascarar o encubrir el fracaso de la política de seguridad nacional, y dos, como un tema de campaña política. El tema de campaña política se da porque, según las encuestas, el primer tema que le interesa a los hondureños es lo del empleo y el problema de la situación económica, y el segundo, la seguridad. Como en ese tema no hay resultados que puedan mostrar en ningún sentido, pues se recurre de nuevo al tema que causa miedo. Y esa es una técnica política muy antigua, muy conocida, que han utilizado a través del siglo XX varios gobiernos, varios partidos, etc. Es decir, a través de un tema que infunde temor a la población, tratar siempre de prometer y prometer y prometer. Y si no veamos cuál ha sido, digamos,
estrategia permanente desde hace años del Partido Nacional. Acuérdense que en el gobierno de Carlos Flores no hubo masacres, no habían masacres todavía. Comenzaba el problema, pero no habían masacres. Vino el gobierno de Maduro y prometió cero tolerancia. Bajo la cero tolerancia, si nosotros vemos estas estadísticas que son de un periódico del gobierno, son de una publicación, no sé si se podrá llamar periódico a esto, pero es una publicación porque la sacan cada mes, creo. O algo. Entonces, este es... Perdón, ¿cómo? Yo pensé que era el periódico que tenían ellos. No, este es el del gobierno. Aquí está la foto del que era entonces ministro de Seguridad y del presidente actual. Y extraigo de aquí una gráfica que si se puede enfocar me gustaría. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, del 2004 al 2006, que solo son 2 años del gobierno de Maduro, la tasa de homicidios aumentó en 16 puntos más o menos, que contrariamente a lo que ellos han estado diciendo falsamente, del 2006 al 2008, que fue cuando terminó unos meses después el gobierno de Mel Zelaya, aumentó 16, quiere decir que aumentó más en el tiempo de Maduro, porque aquí solo se toman 2 años y aquí 3 años y pico, y que cuando gobernó Pepe Lobo, la tasa aumentó a 86.5 en 2011. Esto lo remarco por lo siguiente, porque primero Maduro dijo tolerancia cero. Sin embargo, la tasa aumentó más que en el periodo de Mel Zelaya, porque luego el gran aumento que da 66 puntos y es en el gobierno de Micheletti, porque las fuerzas del orden y de seguridad estaban concentradas en reprimir manifestaciones y no en combatir el crimen, entonces creció el crimen. Luego vinieron ellos y ofrecieron trabajo y seguridad, y sin embargo la tasa siguió a 86.5. Aquí con la aclaración que durante ese gobierno el presidente del Congreso era Juan Orlando, y Juan Orlando desde el Congreso asumió el comando, el manejo del asunto de la seguridad nacional y emitió una serie de leyes, una de las cuales eran los famosos tigres, otra de las de escuchas, otra de leyes de reformas al Código Penal, la creación de la policía militar, diciendo que esa era la panacea, que eso era lo que iba a solucionar el problema de seguridad en Honduras. Entonces, las fuerzas del orden y de seguridad, tanto las 2 policías, han estado bien financiadas y en el límite de sus capacidades, han hecho un buen trabajo, eso no lo voy a cuestionar. Tanto el ministro de Seguridad ha hecho correcciones en el sector policial, como puesto al día varias unidades, como también lo ha hecho la Policía Militar con bastante eficiencia, y se han creado nuevas entidades como la ATIC y todo eso. Entonces, si eso es lo que se ha dado y se ha presentado cada vez como la solución al problema, y el problema no se soluciona, quiere decir que la política de seguridad es la que falla. Y esa política de seguridad es la que ha establecido el presidente de la República. No es culpa de los ministros, no es culpa de los militares, no es culpa de los policías. Y esa política de seguridad falla porque solo se toma un aspecto de esa política de seguridad, y es el aspecto represivo, es el de crear más fuerzas policiales, de crear cárceles de seguridad, cuando se descuida el aspecto preventivo y cuando se descuida igualmente la investigación, porque la investigación es más importante que esas reformas. La investigación es aquella que nos conduciría a decir quiénes son los últimos y los más altos responsables del crimen organizado ligados con gente del poder, dónde pasó el dinero, eso nunca se sabe, dónde está el dinero, quién fue el que lavó el dinero, todas esas cosas casi nunca salen. Salen capturas de mandos intermedios, de autores materiales, pero esa cosa no se dice. Esa es la falla principal del gobierno en esa materia. Pero también está la falla de que una política buena de seguridad debe ser multifacética, tiene que ver otros elementos como la situación socioeconómica,
el problema de la violencia doméstica, el alcoholismo y la drogadicción, el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, la seguridad externa, etcétera, etcétera, que es un tema ya bastante largo. Pero volviendo al punto, yo creo que el gobierno trata de engañar en lo siguiente. Como fracasó en todas estas veces, en todos los gobiernos anteriores e incluso en este gobierno, nos quiere ahora venir a decir que cambiando las leyes es que se va a combatir el problema. Eso es exactamente como que yo diga que a partir de hoy voy a emitir una ley y voy a emitir un decreto para que se termine la pobreza y que mañana ya no va a haber pobreza en Honduras. Es igualito. Entonces, yo creo que el problema del gobierno es que quiere de nuevo salir con una campaña culpando a los otros de la violencia, a la oposición, tratando de paso de hacer reformas que no van a servir porque como se ha dicho aquí, no es el gobierno de Juan Orlando, no es este Congreso el que va a inventar qué es la figura del terrorismo. El terrorismo ya tiene una tipificación, eso es como que yo le diga que es igual la figura del robo o del hurto a la del asesinato. Son figuras completamente diferentes. Si se quiere combatir el problema, hay que fortalecer estos procesos de investigación y el proceso de prevención, que es lo más importante, porque además las consecuencias, y eso se decía el otro día en un foro de convergencia ciudadana, donde se hizo una toma de posición muy importante, las consecuencias de decir que Honduras es un estado lleno de terroristas nos va a traer muchos problemas. Primero, nos van a poner en una lista negra. Va a perjudicar las inversiones, va a perjudicar el turismo, va a perjudicar los seguros, porque va a decir este país está lleno de terroristas que ya han sido juzgados y es un país que tiene problemas de terrorismo. Yo creo que esa es una cuestión muy importante para el día de hoy, para que lo reflexionen los diputados a la hora de hacer esta reforma. Viceministro Freddy Santiago Díaz. Sí, durante mis 40 años de servicio como soldado profesional, nos dedicamos a conocer una realidad del Estado de Honduras, el comportamiento del hondureño en las diferentes regiones del Estado de Honduras. Y hemos podido comprobar lo que ha acontecido en base a estadísticas, en base a hechos reales de una situación real del Estado. Hoy nos encontramos con operadores de justicia comprometidos, con operadores de justicia que dan su vida. Ya en el último mes del año pasado murió el capitán Valdés, un héroe nacional, dedicó su vida para salvar el resto de la vida, también de la gente Zúñiga en San Pedro Sula, por procesos que han estado ahí y que si no les ponemos atención van a seguir muriendo las víctimas y van a seguir muriendo los operadores de justicia. Entonces, lo que se ha pedido desde Fusina es que veamos esos procedimientos que están plasmados en un Código Procesal Penal, en un Código Penal, y que se analice. Pero podemos invertir esto, Raúl y distinguidos panelistas, debería ser una exigencia del Congreso para los operadores de justicia para que den los resultados correctos, para que den los resultados para los cuales se les ha instituido y para los cuales el Estado de Honduras está erogando una cantidad de dinero para que den los resultados. En base a eso, se debe dar las herramientas correctas para que ellos trabajen. Pero si mencionamos estos hechos que acontecieron el año pasado, que fue el detonante para que Fusina elevara al señor presidente estas reformas al andamiaje de leyes que tiene el Estado y de esa forma ser más eficientes y desde luego que esos resultados que se están exigiendo y que sé que lo han expresado de una forma muy fehaciente los panelistas que han hablado, es necesario que veamos si estas leyes que tenemos son las actuales, son las vigentes, son las que ocupamos hoy, o son las del siglo pasado, del recién siglo pasado. En base a eso, podemos ver lo que sucedió anoche en la colonia Kennedy. Personas dedicadas a las maras asesinaron a dos
muchachos que estaban en un parqueo. A la hora, a las 2 horas, la policía militar había capturado estos mareros y había puesto a la orden de los tribunales. Esa es la respuesta que está dando hoy los operadores de justicia. Ahora, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a esos procesos o vamos con estos procesos que ya están establecidos? Y si vemos el comportamiento del crimen, los asaltos a bancos han disminuido sustancialmente. El robo de vehículos ha disminuido sustancialmente, pero no la extorsión. ¿Por qué no la extorsión? Por el proceso, por lo que sucede. El delincuente le es fácil agarrar este teléfono y llamar, levantarse todos los días a llamar personas, a ver quién de esas personas cae. Pero para que esa persona podamos llevarla a la cárcel, es sumamente difícil y complicado. Entonces, eso es lo que se está pidiendo desde Fusina, cuestiones eminentemente técnicas para que podamos tener una mejor respuesta. Pero como muy bien lo mencionaba el abogado Chinchilla, lo que se presentó inicialmente al Congreso por el señor presidente constitucional de la República siguió el debido proceso, como está instituido en la República. Se mandó a la Corte hizo sus reflexiones, la comisión de dictamen hizo todas las reformas que tenían que hacerse de acuerdo a lo que debe existir en el Estado de Honduras, tomando en cuenta las observaciones que muy bien mencionó el abogado Mejía. Y al final hay un resultado. Pero yo tuve la oportunidad de platicar con un diputado de la comisión de dictamen y le dije, señor diputado, pero se hicieron todas las correcciones que usted dijo. No, sí es cierto, dice, pero no lo vamos a apoyar. Bueno, entonces ahí es donde yo como un profesional de una institución y que soy el que lleva el clamor de ese pueblo y también de los operadores de justicia que quieren dar esos resultados. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que queremos para Honduras? ¿Qué es lo que necesitamos ahorita en este país para poder llevar esa paz y esa tranquilidad que es la que anhela nuestro pueblo? Y en base a eso yo puedo expresar de que hay un deseo ferviente de personas, de hondureños y de hondureñas que trabajan, ya sea en la Policía Nacional, ya sea en la Policía Militar, en Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, en todo lo que es los entes del Poder Judicial también, pero nos encontramos con estas situaciones en las leyes que están ahorita vigentes en el Estado de Honduras. Esa es la razón de haber llevado esta iniciativa y ese fue el propósito de plantear estas reformas para poder dar un mejor resultado. Sí. Vi al diputado David Chávez Madison que quería contestarle a Aristides Mejía lo que estaba diciendo. Sí, en efecto, Raúl, porque esto también tiene un origen y también hay responsables sobre el tema de la extorsión. La extorsión inicia en el gobierno del expresidente Zelaya. ¿La extorsión inicia? En el gobierno del expresidente Zelaya. Número uno. Número dos, los índices de violencia incrementan en este país también en el gobierno del presidente Zelaya. Número tres, la criminalidad penetró la institucionalidad en el gobierno del presidente Zelaya. Entonces, usted tiene dos lados de la moneda. Por un lado, cuando le abren las puertas a la policía y se matricula cualquier policía. Por otro lado, este gobierno sacando a los malos policías. Desde la policía se dieron órdenes para matar gente que combatía el narcotráfico. Por otro lado, él fue ministro de Defensa y aquí hay que recordar cómo caían las narcoavionetas aquí en el país. Hay que recordarle a la población y él fue secretario de Estado en los despachos. O sea que no hacía nada este hombre para que las Pues yo no sé, pero la historia lo puede juzgar, ¿verdad? Entonces usted mira por un lado los narcotraficantes que aquí caminaban y deambulaban como Pedro por su casa y por otro lado, a la otra cara de la moneda, mira que los narcotraficantes se están yendo del país. Por otro lado, pareciera que la oposición apuesta a que el gobierno fracase en la lucha contra la criminalidad. Si este no es un tema político, al contrario, es para establecer políticas públicas en materia de seguridad. Mire que aquí hay tres cosas. Y ojo con este tema del terrorismo,
porque lo dejaron ahí que tiene que ser de una banda de asociación ilícita. Pero ¿qué sucedería si viene Pedro o quien sea y nos tira una bomba acá y pum, explota este canal? Porque tal vez usted, Raúl Valladares, opinó en contra de alguien. Eso para mí también sigue siendo terrorismo, independientemente si es de una banda de asociación ilícita o no. Sí, cuando el golpe vinieron a querernos cerrar y nos tiraron una bomba en Diario Tiempo. Pero imagínense, pero es terrorismo porque tiene motivación política. Sí, ese tiene también. Entonces, ese es terrorismo. Entonces, no, hay para mí no puede quedar esto. Para mí no puede quedar esto así como que solo tiene que ser de asociación ilícita, sino que también hay una ideología de personas que pueden atentar contra la misma institucionalidad. Hay que recordar a la población también que, fíjese que los que menos pueden hablar sobre este tema de seguridad son los que pertenecieron al gobierno del Poder Ciudadano, y le explico por qué. ¿Quién dijo yo me tengo que sentar a negociar con las mares y las pandillas? Si usted mira por un lado el gobierno del presidente Maduro, combate fuerte en el tema de la seguridad, combate fuerte contra aquellas personas que pertenecían a asociación ilícita. Y en el gobierno del presidente Zelaya salieron casi todos los mareros. Y la violencia vuelve a salir. Se enfocaron más en un proyecto del socialismo del siglo XXI, fracasado ya en América del Sur, que en combatir los problemas serios que requería la población, que era el tema precisamente de trabajo y seguridad. El presidente Maduro les dejó la mesa servida. Y no, fracasaron en el tema de empleo, en el tema de seguridad, hubo un golpe de Estado, y obviamente el gobierno del presidente Zelaya, el gobierno del presidente Lobo, tuvo que ver cómo se reintegraba Honduras con la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, que el mundo entero lo reconociera. Producto también de un proyecto político fracasado, el proyecto del socialismo del siglo XXI. Aquí vino Hugo Chávez, en paz descanse, a insultar a los hondureños, pero en el tema de seguridad nunca hicieron nada. Entonces, 3 puntos importantes que requieren esta reforma. La primera, ¿la protesta pública se criminaliza? ¿Sí o no? No se criminaliza. El artículo 78 de la Constitución de la República, y el abogado, que es un buen abogado, sabe que dice que la libertad de asociación y el abogado Chinchilla, que también fue fiscal, la libertad de asociación y manifestación son permitidas siempre y cuando las mismas no vayan contra el orden público y las buenas costumbres. Eso es número 1. Número 2, ¿qué tiene que ver este tema de la intervención de llamadas telefónicas? ¿Cuál es el espíritu de esto? Que fíjese que aquí que pareciera increíble. A usted lo pueden estar extorsionando el viernes. El sábado es un día inhábil. Usted tiene que esperar hasta el lunes para que el juez le dé una autorización. Entonces lo que se modifica es que hayan días y horas inhábiles. Ese es un punto que la gente pues no entiende. Pero que la oposición, o como no están al tanto, yo creo que el abogado Chinchilla sí está al tanto, porque ha estudiado, no estudia estos proyectos, entonces malinforman a la población, que es el caso que ha hecho en este caso el presidente Zelaya, malinformando a la población. La protesta pública no se criminaliza en ningún tipo de aspecto. Eso es permitido, la libertad de manifestarse y libertad de asociarse, eso es permitido 100%. Ahora, si es una persona de una banda de asociación ilícita, no le puede permitir a ellos que anden fregando a la población. Imagínese usted, Raúl y compañeros amigos, que de este delito de la extorsión se derivan 4 o 5 delitos. Por la extorsión asesinan personas. Por la extorsión hay familias que se desintegran. Y mire bien usted, porque hay personas que se van a otros países por temor y miedo a que los maten. Aquí yo creo que todos tenemos que tener un conocido de que se han ido de Honduras por temor a que los maten. ¿Verdad? Otro tema, por la extorsión, padres que se quedan sin sus hijos que se quedan sin sus padres. Esto no es de sembrar miedo, no es de hacer política con esto es de resolver, de hacer políticas articuladas para darle a los operadores de justicia que hagan lo que tengan que hacer para resolver este tema de la extorsión. Y la extorsión también se deriva del narcotráfico.
Narcotráfico que tuvo su incremento también en este país en el gobierno del presidente Zelaya. Dice que aquí vienen, le traen 100 kilos de cocaína, le dejan 10 aquí para que usted los distribuya. Esos 10 quien los compra probablemente son los mareros. Y para pagar estos 10 kilos de cocaína y hacer el narcomenudeo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen y extorsionan, por ejemplo, al abogado Chinchilla, que tiene un negocio en Valle de Ángeles, de alimentación. Entonces, lo extorsionan para pagar la droga que entró aquí en Honduras. Entonces, ya, desde ahí ya se deriva otro delito. De ahí quien la consume, la primera vez se la regalan. La segunda vez, busca cómo robarle a la mamá. La tercera vez tiene que ir a asaltar. El otro también que tiene que pagar para vender más, viene y secuestra a una persona. Entonces, este tema del narcotráfico se derivan 5, 6, 7 delitos. Y para transportar la droga al norte también se llevan personas. Entonces, se derivan un montón de delitos. Entonces, a la población no le podemos engañar y tampoco también no le podemos dejar de decir quién fue el responsable de esto. El narcotráfico tuvo su apogeo aquí en el gobierno del presidente Zelaya. De ahí se deriva el delito de la extorsión. De la extorsión hay asesinatos, familias desintegradas, muchas muertes, mucho terror. Y el terror a quien hay que dárselo es a aquellos delincuentes, a aquellos antisociales que tanto daño le hacen a la población y que este gobierno no se puede quedar de brazos cruzados. Ese sería un error. Aquí pareciera que quieren que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Ah, sí, está bien, déjenlos ahí que estén extorsionando a la población. A la población le urge una respuesta. Y a los operadores de justicia también, ellos han llegado al Congreso, llegó el otro día el ministro de Defensa, el jefe de la Fuerza Nacional Antiextorsión, llegó la gente de la Policía Nacional buscando una solución para poder tener políticas articuladas para poder dar con la captura inmediata. Fíjese que aquí, mire Raúl, lo llama usted. Sí, con Raúl Valladares, usted vive aquí en la colonia de Miramonte. Fíjese que si usted a mí no me entrega 100,000 lempiras ahorita en este momento, lo voy a matar. Y yo sé que su hijo estudia en la escuela tal y tal. Pero fíjese que aquí había que esperar de que usted entregara el dinero. Hoy no, hoy solo con la amenaza, con la llamada, a esa persona se le puede capturar y no es como tentativa de extorsión, es como que se consumó el delito de extorsión. Entonces, para eso son estas reformas precisamente, para que esta gente no siga sembrando terror, para que esta gente no siga sembrando miedo, para que esta gente no le gane la batalla a la institucionalidad, porque aquí es una lucha de los malos contra la institucionalidad, y la institucionalidad está para eso, para garantizar los derechos a la población en general. Sí. Oh, Chinchilla. Yo siempre insisto, ¿verdad?, que nos vamos a los extremos en estos asuntos. Yo, bueno, tuve la honra de organizar con unos compañeros allá por los años 99, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Ahí estuvo el abogado Orlán Chávez, que desde entonces fungió como fiscal de la Unidad contra el Lavado de Activos, el abogado Alejandro Hidalgo, la actual directora de la DLSN, la abogada Soraya Cálix, el abogado Alejandro Hidalgo y otros compañeros organizamos esa fiscalía. Y este asunto de la extorsión se visibiliza en los últimos gobiernos, pero eso data de los años 90, a finales de la década del 90 para acá, en los barrios y colonias. Si los mareros no dejaban entrar a la gente cuando venía de su trabajo y de la escuela, desde aquel entonces, ¿verdad? O antes, o en el gobierno del presidente Maduro, o antes del presidente Maduro, ya existía el cobro de extorsión o de impuesto de guerra, la llaman en aquel entonces, pero era extorsión. La gente para entrar a sus casas después de la escuela, ¿por qué los colegios nocturnos fracasaron? Porque la gente dejó de estudiar de noche, porque se llegaban después de las 6 de la tarde o en horas oscuras a los barrios y colonias, más allá, como les digo yo, del casco histórico y alrededores, ya no podían entrar a sus casas y no llevaban 5, 10 o 20 lempiras para poder pagar esto, ¿no? Vean. Por cierto, cuando yo estaba adolescente, los colegios privados, hace poco. Sí, no, por eso los colegios privados no hace mucho, y públicos. El siglo pasado. Óigame, los colegios privados. No, usted bien sabe, usted conoce a mi papá. Los colegios privados y públicos estaban llenos de gente, de muchachos y muchachas que estudiaban en el día, y trabajaban en el día y estudiaban en la noche. Sí. Entonces, es una forma de ascenso social. Claro.
a la actual administración y a la pasada les ha tocado duro. Les ha tocado duro porque la clase política, independientemente del color del partido que sea, dejó que las cosas se les fueran de la mano. Estas cosas que están ocurriendo ahora, y ocurrieron en los últimos 5 años atrás o 10 años atrás, cuando nosotros estamos en esa fiscalía organizándola, le advertimos a la administración que está ocurriendo, que está intervenido el registro nacional de las personas, el registro de identidades. Le demostramos en una ocasión a varios ministros y viceministros reunidos que nuestra fiscalía, que después procesamos al registrador civil de ese departamento, por cierto, con un pasaporte peruano que encontramos en un allanamiento, creamos un hondureño en papel. Y le llevamos la partida de nacimiento ahí a ellos, a esa sesión, y les digo, mire, esto está ocurriendo y los delincuentes organizados se andan identificando como hondureños con pasaportes falsos, con identidades falsas y con partidas de nacimiento falsas, porque han metido contactos o tienen comprada a la gente en esos lugares. Me acuerdo que en aquel entonces también era ministro el ingeniero Brevé y le dije yo, le advertimos que estaban ingresando a las unidades militares miembros de las maras y pandillas para robar artefactos, uniformes y lo que sea militares, y además para adquirir también entrenamiento, que en esos años también habían venido a Honduras y estaban viniendo a Honduras colombianos a entrenar mareros que estaban, en aquel entonces solo actuaban en sus propios barrios, pero ya el crimen organizado entonces en ese momento los empezó a reclutar para el sicariato. Todas esas cosas se les advirtieron y se hizo caso omiso de ella. Claro, el Estado tiene otras preocupaciones también, y que no se dio un impacto tan fuerte. Aparecieron los teléfonos, la telefonía celular, por supuesto, y entonces la extorsión se facilitó, se visibilizó también porque llegó a sitios y a personas que antes no llegaban, ¿no? Entonces, claro, causó más preocupación, por supuesto, ¿no? Entonces, no se debe, por eso, llegar a extremos y decir que si fue culpable uno, fue culpable el otro. Si esto ha sido un proceso histórico, nos tardamos 15 años en tomar medidas y recomendaciones que hicimos en aquel entonces. La separación de la Agencia de Investigación del Ministerio Público fue otro de los grandes problemas que se dio también. Se creó la Secretaría de Seguridad, se trasladó la DIC en aquel entonces a la Secretaría de Seguridad. Nos opusimos muchos a eso y se nos dijo, no se preocupen, que ellos van a estar administrativamente en la Secretaría de Seguridad, pero que van a depender siempre del Ministerio Público para seguir regulando o dirigiendo jurídico-técnicamente la investigación criminal. Pero luego los puestos intermedios y los mandos de la DIC fueron copados por la policía, que andaba ya también metida en estos asuntos de criminalidad, lastimosamente, y entonces la Fiscalía desconfió de toda la policía, incluso lo que había sido parte de ella, y al haberse divorcio, la investigación criminal en el país desapareció. Y ese no desapareció, sino que la que había, la Fiscalía no confiaba en ella, ¿no? Entonces, tanto el análisis que hizo la Embajada Americana como otros organismos de la Asociación de Seguridad e Investigación en Honduras, esa fue la principal conclusión que dio. Entonces, todas estas situaciones dieron como resultado lo que está ocurriendo ahora. Y el gobierno actual y el anterior, y que de repente comenzó el gobierno de Zelaya, han tenido que tomar, y más en este gobierno y el anterior, acciones que se demoraron 12, 15 años en tomarse y que se han acumulado las repercusiones de todo este descuido, se lo podemos llamar descuido, y que también ahora hay que tomar medidas y se tiene que tomar también integral, y por eso entonces aparecen paquetes como este que se ha llevado al Congreso, que tiene varias situaciones que son necesarias tomar. Yo recién fui también subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que no sé por qué se quiere demeritar su trabajo también, ¿verdad?, a costa de otras personas, cuando ha servido de base para los que actualmente están haciendo ese trabajo, que lo hacen muy bien también. ¿Qué ocurrió en una ocasión? Unos policías allá en La Ceiba estuvieron involucrados en un secuestro. Los identificamos con los investigadores que teníamos, los llevamos al proceso. El Código Procesal Penal, que es garantista también y que tiene nuevas medidas para el trabajo efectivo, permite que se tomen declaraciones anticipadas cuando las personas están en peligro de muerte o están enfermas o heridos y se van a morir, o corre peligro su vida si comparecen. Y que ocurre también, así como nos ocurrió en aquel entonces, creo que fue hace 4 o 5 años, ocurre ahora, y ese es el temor que hay también con las autoridades, y por eso han ido al Congreso a pedir el apoyo. Los jueces, si esa declaración ya está
estipulado en el Código Procesal Penal, que se toma con anticipación y que es valer en el proceso porque se tomó anticipadamente ante un juez, llaman de nuevo al testigo enfrente de los acusados, que en este caso o son mareros, en aquel momento nuestro eran policías delincuentes. Claro, ¿y qué hizo el testigo? Declaró lo contrario, se retractó, dijo que no eran ellos. Pues claro, tenía por su vida y estaba enfrente de ellos. Entonces, ¿para qué servía tomarle la declaración anticipada si al final de cuentas le iban a volver a llamar de nuevo al juzgado? Y eso es lo que se quiere evitar ahora con una de estas medidas que están pidiendo que se pongan en vigencia a través de este decreto. Y por poner un ejemplo, ¿verdad? Y el tema de la intervención de comunicaciones también, ya una ley que existe, no están que se va a intervenir el teléfono de todo el mundo, o de los líderes de la oposición, o de quien sea, o el mío, o el suyo. Pero si la ley de intervención de comunicaciones ya existe desde hace 2 o 3 años, creo, o algo así, ¿no? Entonces lo que están haciendo únicamente es tratar de hacerla más eficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurría con los banqueros cuando se creó la ley de los activos? No querían que la fiscalía fuera directamente a las cuentas de nadie, a husmear con sus narices, ¿verdad? Criminalizadora. Entonces se creó la unidad de información financiera en la Comisión de Banca y Seguridad, a través de ella se canaliza todo. Igual se creó la unidad de intervención de comunicaciones y una unidad que está a cargo de tramitar a través de las empresas de telefonía privada la información que se requiere para los casos penales que se están procesando. ¿Por qué? Porque no quieren tampoco que la policía y los fiscales vayan allá directamente a estar rumiando en sus bases de datos si no es con una orden judicial. Y se está haciendo, y lo que se pretende ahora es que haya gente trabajando ahí las 24 horas, el fin de semana, el día feriado, la semana morazánica, la Semana Santa, el 25, el 1 de enero, porque la extorsión no tiene días para actuar, ¿verdad? Dice aquí Urtecho de Amborde, para los días feriados hay jueces de turno, además Fusina tiene un juez en su propia instalación. La ATIC se creó en el 2009 y cuando asumió la presidencia del Congreso la derogó y la creó 4 años después. Se perdió ese tiempo en profesionalizar la investigación. No se derogó, lo que pasó es que la Gaceta se acuerda que fue una Gaceta de un proyecto ahí, no hacían un proyecto hidroeléctrico de represa Nacaome. Entonces, como apareció en esa Gaceta junto con la de la ATIC, esa Gaceta dejó sin valor y efecto y se llegó de paso a la ATIC lastimosamente en ese momento. Pero tiene razón que hasta 4 años después se revivió lastimosamente, ¿verdad? Pero entonces, en suma, Raúl, no caigamos en extremos y este asunto que estamos viviendo es un asunto histórico que viene de años atrás, desde los años 90 para acá. Así es. Una suma, ¿verdad?, que nos llegó y que nos explotó en la cara en los últimos 4 o 6 años y que la administración pretende tomar medidas, ¿verdad? Y lastimosamente esas medidas son voluminosas, son visibles, tienen vistos de otra cosa y con algunos temores también justificados de parte de la oposición política también, ¿verdad? Dado que, como dije anteriormente, el gobierno ha manifestado públicamente que se quiere quedar 50 años el Partido Nacional en el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso a la gente le trae suspicacia, por supuesto, ¿verdad? Pero las medidas para combatir la criminalidad son necesarias y ahí lo que trae son afinamientos a cosas, a leyes que ya están establecidas. Como quien dice, sacarle más filo a la navaja, pues vaya, que ya están leyes que ya están establecidas. La parte penitenciaria sí es nueva y es necesaria también porque ordena el sistema penitenciario, crea un mejor sistema para la preliberalización. Ese tema de la preliberalización. Amarra también a los que son altamente peligrosos, clasifican de bajo peligro, de mediano peligro, alto peligro. Crea un consejo técnico ahí también para ver la parte disciplinaria, preliberación y otras cosas. Me parece que son cosas que van bien. Y como les explico, en este paquete el máximo temor que hay es en el tema de la criminalización de las protestas y la expresión popular en contra de las autoridades. Y el tema de la intervención, pues que se abuse de él, ¿verdad? Eso me parece a mí que son los principales obstáculos o temores que hay de parte de quienes se oponen a esta reforma penal. Voy a ir a una pausa, luego voy con el abogado Aristides Mejía y también con el general Freddy Santiago Díaz. También tengo un video sobre estadísticas y cambios que han habido en El Salvador por la aprobación de la ley antiterrorista. Se destaca... Pero se declaró estado de guerra también. Y emergencia. Y están en una situación peor. Hagámoslo igual acá. Bien, unos mensajes y continuamos. Antes de darle la palabra al abogado Aristides Mejía, colócame un video
para que el general Freddy Santiago Díaz, su secretario de Defensa Nacional, nos explique sobre lo que está ocurriendo en El Salvador y algunas cosas que están sucediendo en Centroamérica. Sí, colócase el video para poder tener el detalle. Hecho criminal, que es una acción de barbarie y un acto que se podría calificar como de terror, de terrorismo. Pero evidentemente es una cosa planificada, que digamos ya no se trata de delincuencia común, sino de hechos verdaderamente de actos de terrorismo. Es sumamente importante donde nosotros nos comprometemos. Sí, general. Sí, lo que podemos ver ahorita en pantalla es lo que se denominó la escalada de la violencia en el hermano país del Salvador. Ustedes pueden ver allí desde el 2010 lo que aconteció. Se fueron dando hechos como quema de buses con personas adentro, donde murieron 11 personas. Pudimos ver que en el 2015 murieron 62 agentes de la policía, 25 militares, 10 guardias de la penitenciaría. Eso fue lo que sucedió en el hermano país del Salvador, y lo que hay que ratificar aquí es que los mismos actores que hicieron eso en El Salvador son los que están en Honduras, con las mismas estrategias, con su misma forma de actuar. Y han ido, así como todo va mutando en cuanto al crimen, y lo que podemos ver es lo que sucede en el delito de extorsión. Eso es lo que fue sucediendo, amenazando cada vez más al comercio, al transporte, para que pudieran entregar lo que ellos exigían. Pararon una semana el transporte público. Ahí aprobaron la reforma ya en el 2016. Sí, ya está aprobada esa ley, donde sí se condena a los que hacen estos actos que pertenecen a estas bandas delictivas, se les puede condenar como terroristas. Y desde luego ellos hacen hincapié en la ley de que respetan todas las leyes internacionales, pero que se entiende qué es lo que está aconteciendo en El Salvador. Entonces, el señor presidente constitucional de la República, preocupado por lo que ya aconteció en el país vecino, también tiene esa preocupación para que en Honduras no llegue a suceder lo que al final sucedió en el hermano país. Bien, volvamos. Abogado Aristides Mejía. Bueno, yo en resumen pienso de que lo importante en este momento, y voy en la línea de Mario Chinchilla, que tiene mucha experiencia en ese ámbito, es que la discusión sea sobre el tema de la seguridad nacional, sobre el tema de la impunidad, y alejar alejar este tema de la campaña política, que eso es lo que ha venido para mí a tergiversar esta discusión, en el sentido de que no se está hablando de los temas que sí podrían hacer una diferencia en cuanto se cambien las leyes. No es la solución. Todos sabemos que la seguridad ciudadana no pasa por un simple cambio de leyes, eso no es suficiente. Hay que hacer muchas otras cosas, hay que rectificar la política de seguridad. Yo aquí mostré unas estadísticas para hacer ver de que todas estas campañas publicitarias no son más que campañas publicitarias. No quise decir de que el gobierno en que yo estuve fue mejor o fue peor, eso no fue la intención. Yo creo que cada quien asume sus responsabilidades, así como usted que fue director del Infop, usted debe responder por su gestión ahí, si fue buena, si fue transparente, si no fue transparente, eso usted lo debe hacer, como yo mismo con la gestión que yo tuve ante Defensa. Yo creo que esa discusión no interesa al público. El problema de la infiltración de las instituciones es un problema ampliamente conocido, por eso se buscó siempre la depuración. Tardó mucho en venir la depuración, porque había
era un tema intrincado porque habían vinculaciones al más alto nivel, había gente involucrada en la clase política. De la clase política actual hay mucha gente involucrada, y eso hay que decirlo. No lo digo yo, lo han señalado los ex policías que fueron entrevistados, lo insinuaron de varias maneras, hablaron de exministros, hablaron de un montón de gente que está metida en las cuestiones de lavado, de narcotráfico, de todo, que ha ido dificultando la depuración. Está también la impunidad que genera los actos de corrupción del Estado. Hay instituciones que han sido saqueadas y la Maxi está buscando que se muevan los procesos. Ese es un tema también importante. De ahí la importancia de ver qué leyes son las necesarias para cambiar la situación, porque en el país vemos que hay mayor impunidad en los niveles altos y siempre están buscando responsables en niveles intermedios. Aquí se ha señalado a mucha gente de la clase política y no pasa nada. Se ha señalado una cantidad de alcaldes, que por cierto la mayoría son del Partido Nacional, de los 10 o 11 alcaldes que están señalados, que están enjuiciados. Y nosotros creemos de que es importante apoyar ciertas reformas, pero otras evidentemente no, porque no cumplen con los objetivos. Por ejemplo, una reforma importante es la ley de colaboración efectiva, que es una ley que permitiría llegar hasta los niveles más altos, porque ¿dónde empieza a cambiar la situación para un país? Cuando se agarra a los más altos responsables. Y yo creo que los esfuerzos del gobierno, no voy a dejar de desconocer de que ha habido esfuerzos que han dado resultados, como por ejemplo el que hizo de la mano con el gobierno de Estados Unidos, que es el de perseguir a los altos narcotraficantes y extraditarlos. La extradición. La extradición, eso fue un buen esfuerzo, hay que continuarlo, porque ustedes saben que cuando se descabeza a una organización por arriba, pues vienen los mandos segundos, y los mandos segundos toman el control. Entonces, más bien la técnica que se usa casi siempre para las organizaciones criminales, la mejor técnica es quitarlos de en medio y después los de arriba, porque se hace una desconexión entre los mandos altos y los soldados. Solo una cosa, dije el abogado Milton Jiménez, Raúl, en El Salvador más bien la violencia de maras y otros grupos más se incrementó después de esas reformas, que el general Díaz haga una revisión de las cifras en ese país y no trate de engañar a la gente. Es más, El Salvador tiene ahora niveles más altos de violencia que Honduras. Sí, ese es el otro problema. Solo permítame. Yo pienso que, no sé si escuchó bien el abogado Milton Jiménez, no sé si él escuchó bien lo que se dijo, lo que yo expresé, porque lo que él está diciendo en este momento no tiene nada que ver con lo que yo expresé. Hay una preocupación por lo que llegó a suceder en el estado de El Salvador, y justamente haber llegado a 105 homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador debe preocuparnos. Y eso es lo que yo mencioné. Yo pienso que deberíamos escuchar bien, y yo comparto totalmente lo del abogado Aristides Mejía, en el sentido de que debemos de enfrascarnos en cómo dar una mejor respuesta a nuestro pueblo desde el punto de vista eminentemente técnico y de lo que necesitan nuestras leyes para que los operadores de justicia en Honduras den los resultados que deben de dar, y debe ser una exigencia de parte de todos los entes de parte de nuestra población, para que nosotros, los que estamos hoy al frente de instituciones, que estamos trabajando en seguridad, demos la respuesta que debemos de dar, porque ese es el meollo del asunto, en eso estamos. Y cuando formulamos estas preocupaciones para evitar que una víctima, para evitar que una persona muera cuando es sido extorsionado para que haya víctima, o que entregue el dinero para que haya víctima, eso es lo que plasmamos nosotros en nuestras preocupaciones. Y para que los que vayan a entregar la prueba vigilada, para que hayan testigos, no sigan muriendo, como murió el capitán Valdés en San Pedro Sula y como murió el agente Zúñiga de la policía en la unidad anti-extorsión. Entonces, si queremos distorsionar eso por otros motivos,
los operadores de justicia, ese policía que está trabajando no va a entender eso. Y el pueblo de Honduras exige de ese policía militar, de ese policía nacional o de ese fiscal o de ese juez que hagan bien un proceso para que dé los resultados que se le están pidiendo. Sí, nos vamos. Abogado Mario Chinchilla, su resumen y sus comentarios para la población. No me dio la palabra. No, sí, claro, claro que con usted voy a hacer. Yo no he cerrado. No, reiterar, ¿verdad? No nos vayamos a los extremos, vayamos y tomemos los temas puntuales, los temas que realmente son de interés para la seguridad de nuestra nación, de nuestra sociedad. No politicemos este tema. El gobierno ha tratado de hacer las cosas bien, ha diseñado una estructura institucional y una arquitectura jurídica que ha caminado o que está caminando bien hasta ahora, empezando por el Consejo Nacional de Seguridad y todas las otras estructuras de investigación y de inteligencia, leyes que dan apoyo en la parte operativa y en la parte jurisdiccional. Pero claro, no vamos a ver resultados de la noche a la mañana. Dejamos el cáncer, lo dejamos crecer 15 años solo, sin darle ningún tratamiento, y ahora entonces las medidas que estamos tomando son integrales, son globales, voluminosas, visibles, pero esperemos que este sentimiento de seguridad y el beneficio de estas medidas vaya más allá del casco histórico y alrededores de nuestras ciudades importantes, que es donde más se dan estas situaciones, como son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Ceiba, Progreso. 13 municipios donde más se dan estas situaciones, y esperemos que en esos 13 municipios pues realmente la población que tiene allá, como les digo yo, su mercadito, su pulpería, ¿verdad?, su puesto en la calle o en el mercado, los taxistas, los mototaxistas, lleguen a sentir realmente este sentimiento de seguridad y de paz en los años venideros o cercanos. Gracias al abogado Mario Chinchilla, ex fiscal del Ministerio Público y miembro del PINU, que ha participado esta mañana con nosotros. General Viceministro de Defensa, Freddy Santiago Díaz. Bueno, agradecer siempre, Raúl, a este programa, que sé que lo ven muchos hondureños, que nos dé la posibilidad de poder venir a hablar acá de temas tan importantes para Honduras. Sabemos que el pueblo de Honduras ha sufrido mucho ya con el clima de inseguridad, y venimos acá a representar a ese policía militar, a ese policía nacional, a ese juez, a ese fiscal que han entregado la vida, a esos hondureños y a esas hondureñas que trabajan día a día independientemente de la hora, del lugar, para poder dar un mejor resultado en cuanto al tema de seguridad. Esa es la razón de mi presencia aquí, y ver la preocupación del presidente en tener una ley adecuada para que los operadores de justicia puedan dar los resultados que se le exigen. Pienso que en la medida en que podemos enfocar este problema de la forma como debe enfocarse, con profesionales que sí están preocupados por la seguridad de Honduras, creo que vamos a dar los resultados que debemos de dar. Y sobre todo, Raúl y distinguidos panelistas, este es nuestro país. Es en este lugar donde no somos extranjeros. Es aquí donde tenemos que construir un mejor lugar para vivir. Muchas gracias, Raúl. Gracias, viceministro. Y abogado Mejía Carranza. Bueno, yo creo que se ha hablado ampliamente, este tipo de foros ayudan bastante. Hay mucho camino por recorrer, no solo en la reforma de leyes. Creo que las leyes hay que revisarlas bien, cuáles son las atinentes. Hay que proseguir sobre todo con el proceso de depuración, no solo de la policía, se ha hablado bastante de la policía, pero también la fiscalía, el ministerio, el sistema judicial en su conjunto. Nosotros, cuando estábamos dirigiendo defensa, casi no había infiltración, por ejemplo, del crimen organizado en defensa. Freddy lo sabe, el general era jefe de brigada en ese momento y teníamos poquísimos problemas. Después, en este periodo se vio, y en el periodo anterior, que hubo incremento de la infiltración con algunos problemas con algunos casos específicos que se señalaron. Y yo creo que este es un proceso que hay que cuidarlos y no, sobre todo, no politizarlos, porque eso es lo que va a terminar con la única posibilidad de que enderecemos este proceso de combate a la impunidad y a la delincuencia. Gracias, abogado. Gracias. El abogado Aristides Mejía Carranza. Antes de pasar y cerrar el programa con el diputado David Chávez Madison, me escribe
Vladimir Vaca, que es el director de comunicaciones del Congreso, dice a las 3 p.m. sesión del Pleno, atención diputados, en el hemiciclo, por favor, llegar temprano. Diputado Chávez. Muchas gracias, Raúl, a los distinguidos panelistas. Muy de acuerdo con la postura del abogado Chinchilla. Creo que ponderada, pensando en función de la sociedad. Y muy desacuerdo con lo que dice el abogado Aristide Mejía. Habla de no politizar el tema, pero se ha encargado de politizar el tema, trayendo diarios, mencionando al gobierno. Por un lado. No, yo lo dejé hablar, yo lo dejé hablar. Y Mel también tiene unos anuncios. Entonces, tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Y hay otro refrán que dice que confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, cuando alguien tiene pruebas, pues tiene que sustentarlas, ¿verdad? Y cada quien es responsable de sus actos. No, pero ha dicho y mencionado que los policías, entonces cuando uno tiene una confesión, claro, entonces saque la prueba, no saque la prueba, no los periódicos. Usted la tiene que hablar, porque cuando uno habla con propiedad. Y el otro tema es, por ejemplo, aquí se habla de muchas cosas y diciendo que de la impunidad. Cuando él fue ministro de Defensa, ¿no se acuerda que cayó un jet? ¿Qué pasó con ese misterioso jet? Las cosas también tienen que revisarse. Manejado por la Fiscalía, que era del Partido Nacional. Eso tiene que revisarse porque usted es el ministro de Defensa. El Ministerio Público. Y lo otro que el Partido Nacional, Leonidas, el Partido Nacional es un partido serio y responsable. Y nosotros asumimos este compromiso en beneficio de la población, en contra de la extorsión. Y aquí va a quedar en evidencia quiénes son los que están a favor de la extorsión y quiénes estamos en contra de ellos. Y para concluir, yo creo que este es un tema tan sensitivo que no podemos fallarle a la población. Por eso son las leyes. Para eso estamos los diputados, para legislar. Aquí pareciera que quieren que fracasemos en materia de seguridad y quieren que nos quedemos de brazos cruzados. Eso no va a suceder, don Aristide Mejía. No, les deseo lo mejor. Gracias. Y que rectifiquen. No. Rectificar los enormes errores que hicieron ustedes en políticas de seguridad. En ese ahí tiempo, inició la droga, ahí no, si es que eso es una excusa. En ese tiempo, las políticas públicas de seguridad las maneja el presidente de la República de acuerdo a la Constitución de la República. Recuérdese quién era el ministro de Seguridad, quién era el ministro de Defensa, quién combatía la inseguridad. No es la Corte, no es el Ministerio Público, no es la Corte ni el Ministerio Público. Ese discurso es del presidente Zelaya. Sí, aquí están, mire cómo incrementan, préstemelo. Aquí, mire cómo incrementa, mire para arriba, para arriba, se fue para arriba en el gobierno del presidente Zelaya. Se fue para arriba. Bien, vamos a 2006 al 2010 es donde mayor ascenso creció la violencia y la inseguridad en este país. Aquí está el gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, el responsable de generar violencia e inseguridad en este país. Bien. Un saludo a la población hondureña y los nacionalistas estaremos firmes combatiendo la extorsión. Gracias. Dicen que a las 11 de la mañana los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llegan a reunirse con el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, para presentar una iniciativa de reformas al Código Procesal Penal. Al salir de la reunión, los magistrados de la Corte van a ofrecer una conferencia de prensa. Será en las gradas de acceso al Congreso a las 3 la sesión. Hoy estaremos transmitiendo en vivo todo esto. Gracias, pasen buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.